Bien, buenos días. La semana pasada comenzamos este estudio de eclesiología, que es la doctrina sobre la iglesia, de cómo el término iglesia o congregación o asamblea, como los tres términos que tienen la connotación de reunión del pueblo de Dios, pues es perfectamente bíblico y está sustentado en la Escritura, ¿no? Y estuvimos viendo su definición, estuvimos viendo el carácter, los fundamentos de la iglesia y también las imágenes a las cuales se asemeja la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo, es el edificio templo de Dios, es el pueblo de Dios. Y bueno, otra serie de imágenes, la vid y los pámpanos, la familia de Dios, y que por supuesto, por último, es columna y baluarte de la verdad, la iglesia. Hoy vamos a ver los atributos de la iglesia. ¿Cuáles son esos atributos de la iglesia, ¿no? Primero, unidad o una. La iglesia es una sola. No hay varias iglesias, es una. Base de esa unidad se encuentran en Efesios 4, hay una mención sobre esa unidad. Enumera 7 pilares de la unidad, hablando de un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre. Esos son los 7 fundamentos de la unidad. Pero vamos a leerlo. Dice, hablando sobre la iglesia, Pablo dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y él mismo también habla de funciones dentro de la iglesia y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, otra imagen de lo que es la iglesia, hasta que todos lleguemos, fíjense, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, fíjense también otra cosa, por eso es que es columna y baluarte de la verdad, para que no seamos ya niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, la iglesia es la que establece vamos a decir así, una sola fe y una sola doctrina sobre lo que es seguir a Cristo, ¿no? La verdadera iglesia. Bien, entonces está este tema. También está Jesús oró. La naturaleza de esta unidad es que no es una unidad organizacional, no es una unidad, como hablamos la semana pasada, no, la iglesia no es una organización humana, sino que es algo que es guiado por el Espíritu Santo. O uniformidad, sino una unidad espiritual y orgánica en la diversidad de sus integrantes. Esta unidad del cuerpo de Cristo, Jesús ora por ella en Juan 17, que oraba en esa oración famosa de Jesús por sus discípulos, que está contenida en Juan 17. Dice: no os ruego solamente por estos, refiriéndose a los apóstoles o a los discípulos que estuvieron con él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, en todos aquellos que iban a creer después de que ellos también divulgaran el evangelio y la verdad sobre Jesucristo, o sea, los apóstoles. Por eso es que la iglesia está fundamentada, como dice también la Escritura, en la doctrina de los apóstoles y los profetas. O sea, es el fundamento de la iglesia está sobre lo que dijeron los apóstoles y lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento. Entonces dice
por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, así como el Hijo y el Padre son uno, un solo Dios, ¿no? Junto con el Espíritu Santo. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Ahí está esa expresión de unidad que también Jesús oró previo a su crucifixión al Padre. También es una expresión de unidad, se expresa en el amor entre los hermanos. Juan 13:35. Dice Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 13:35. O sea, Jesús expresaba que si una iglesia es iglesia si hay amor entre nosotros, si hay verdadera comunión de nosotros como hermanos en la iglesia, pues eso es una expresión de unidad y es una característica de la iglesia. También una iglesia tiene que ser santa, otro aspecto de los atributos de la iglesia. Y esa santidad es posicional, primero. La iglesia es santa porque ha sido separada para Dios y santificada, hecha santa por la obra completa de Cristo en la cruz. 1 Corintios 1. Dice, a la iglesia de Dios, dice Pablo dirigiéndose a la iglesia de Corintios en su carta 1 Corintios capítulo 1 versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. Fíjense que ahí ya Pablo dice que esa iglesia que estaba en Corinto había sido apartada para Dios y que había sido santificada, apartada. Significado, santidad no es solamente ay, qué buenos son, sino santidad significa que estás apartado, reservado para Dios, para Cristo, ¿no? Esa es la verdadera connotación. En Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier, fíjense, después habla de esta relación de esta iglesia con cualquier otra iglesia que esté en cualquier lugar y que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquellas iglesias que su centro de verdad y de unidad tiene que ver Jesucristo. O sea, una visión cristocéntrica. Esa es la verdadera iglesia, no otro fundamento, sino que el fundamento de la iglesia sea Jesucristo, ¿no? E invoquen el nombre de Jesús. También es una santidad progresiva. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que la iglesia está llamada a ser santa o apartada, a vivir de acuerdo con su posición, es un proceso de santificación que dura toda la vida. ¿Dónde podemos conseguir sustento bíblico de eso? Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, 15 a 16. Y dice Pedro allí, sino como aquel que os llamó es santo, hablando de Dios y de Jesucristo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. También en 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, y ahí vemos que la santidad tiene que ver con algo progresivo, o sea, que no es algo por supuesto que la persona al creer en Jesús y ser nacido de nuevo es santificado en ese instante, pero después tiene un desarrollo de una vida espiritual, porque nace de nuevo y tiene que estar limpiándose de contaminación. Por eso Pablo dice ahí en 2 Corintios 7:1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bien, ahí es demostrable entonces que la santidad no es algo automático o instantáneo, sino que es algo que también es progresivo. Otro atributo de la iglesia es que es católica. Wow, y usted dirá, bueno, pero ¿y cómo es esto? Nosotros no es que somos diferentes a los católicos. Pero vamos a ver cuál es el verdadero significado de la palabra católica. El significado del griego katalou, según el todo
o universal. O sea, el término católico lo que significa es universalidad, ¿no? No se refiere a una denominación específica. La universalidad geográfica y temporal, la iglesia incluye a todos los verdaderos creyentes de todos los lugares y de todas las épocas y transciende culturas, razas y tipo social o clase social, ¿no? O sea, que el término católico realmente lo que significa es que la iglesia es católica porque es universal. Está en todo aquel lugar, así como dice Pablo también a los Corintios, donde invocan el nombre de Jesucristo. Esa es la iglesia universal o católica. O sea, no está mal que nosotros digamos que somos católicos en el sentido de que como iglesia somos semejantes a todas aquellas iglesias en el mundo que invocan el nombre de Jesús y que tienen como visión la cristocentricidad, vamos a decirlo así. Y también la iglesia es apostólica. ¿Por qué decimos que la iglesia es apostólica? Porque el fundamento doctrinal de ella proviene de lo que recibieron los apóstoles y después ellos impartieron y dejaron por escrito. Así como Pablo, como Pedro, Santiago, ¿verdad? Mateo, Marcos, Juan, ¿no? Todos los que fueron apóstoles de Cristo. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Dónde está eso dicho? En Efesios 2:20, que ya también creo que leímos anteriormente, pero vamos a buscarlo, a ver si lo tenemos por aquí. Efesios 2:20. Perdón. Dice, edificados, o sea, hablando de la iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal y piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ven? O sea, nosotros como iglesia podemos decir que somos una iglesia apostólica. No porque quien está al frente de la congregación es un apóstol, que es lo que pasa a veces también en algunas iglesias por ahí por el mundo, que cualquier individuo se hace llamar apóstol cuando no estuvo presente en los tiempos de Jesús, ni fue testigo de la obra, el ministerio de Jesús y de su resurrección, que es lo que verdaderamente es referencia a un verdadero apóstol de Cristo, ¿no? Bien, esto significa que su doctrina y enseñanza se basan en la autoridad y en el testimonio original de los apóstoles. Lo que le estaba diciendo, todas aquellas cartas que están contenidas en la Biblia, que el testimonio original de estos apóstoles está contenido en la Biblia, registrado en el Nuevo Testamento. Sucesión apostólica, desde la perspectiva protestante y evangélica, la sucesión no es una línea física ininterrumpida de obispos, sino la fidelidad continua de la enseñanza apostólica. O sea, porque pudiera entonces tomarse en cuenta, oye, no, pero es que todos los descendientes de Juan, de Pedro, de Pablo, son también apóstoles. Y entonces hay que seguir una línea apostólica de descendencia. No, eso no es por herencia, sino que somos apostólicas por la fidelidad continua de la enseñanza que dejaron los apóstoles. Eso es lo que hace a una iglesia apostólica, no una sucesión lineal, vamos a decir, genética de la descendencia de los apóstoles originales. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el gobierno y el orden de la iglesia? Otro aspecto que es importante hablar. Los oficios del liderazgo. Por ejemplo, en la escritura habla de ancianos, o presbíteros, o obispos. Los términos, ¿no? Estos términos se usan de manera intercambiable en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 20:17, vamos a Hechos
20:17. Dice Pablo que desde Mileto envió a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. O sea, ahí está identificando que había unos líderes en la iglesia, ancianos de la iglesia. Por tanto, mirad y fíjense cuáles eran los atributos o las responsabilidades de esos ancianos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, otra función, obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, ahí Pablo está describiendo claramente la función de anciano, de obispo, ¿verdad? Que estaban a cargo de esas iglesias, en el caso de desde Mileto hasta Éfeso, ¿no? Otro pasaje, Tito 1, del 5 al 7. Dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, un lugar específico, una región específica, para que corrigieses lo deficiente y establecieses, fíjense, delegó en Tito el establecimiento de líderes, de ancianos. Dice, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible. Y después dice cuáles eran las características para ser anciano. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, repito, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Mire que ahí no solamente está hablando de cómo Pablo delegó en Tito el nombrar ancianos en las diferentes iglesias, evangelizando y dejando en las diferentes iglesias en esa región, sino cuáles eran las características que tenían que tener esas personas que estaban en el liderazgo. Bien. Luego, tenemos también modelos de gobierno. Y esto ya sí tiene que ver con puntos de vista, y esto más o menos se parece un poco a la escatología que vimos anteriormente. Depende de cómo se interprete. Hay diferentes corrientes dentro de las iglesias, y por eso yo aquí voy a poner tres, ¿no? Que tienen que ver con interpretaciones sobre las escrituras que le dan los hermanos. Y por ejemplo, un modelo de gobierno de las iglesias es del tipo congregacional. ¿Qué significa eso? Que la autoridad final reside en la membresía de la iglesia local. O sea, estos son iglesias que no están afiliadas a otro grupo de iglesias, sino que es una sola iglesia en una localidad, y del grupo de todos los hermanos creyentes, allí ellos optan por asignar a alguien como anciano o líder de la iglesia local. Ese es un modelo de iglesia, el que se le llama congregacional. Después están las que son de carácter presbiteriano, que son autoridades ejercidas por los ancianos, tanto a nivel local como en concilios de regiones o nacionales, regionales o nacionales. O sea, como por ejemplo aquí, que acabamos de leer en el caso de Tito, ¿verdad? Donde, por eso es que depende de la interpretación, pero de acuerdo a la interpretación, algunos la ven así, otros lo ven congregacional, otros presbiteriano, pero en el caso del presbiteriano, es que de acuerdo a una región, están designados una serie de ancianos, y todos estos ancianos tienen un vínculo como denominacional, vamos a decirlo así, ¿no? Que pertenecen a un mismo grupo de iglesias, ¿verdad? Que tienen un número determinado de ancianos en una región o en una nación, ¿no?
y episcopal, que es otra característica de modelo de gobierno de iglesia. La autoridad es ejercida por obispos que supervisan múltiples iglesias. O sea, un obispo que está a cargo de un número determinado de congregaciones en diversas ciudades o localidades. Yo no voy a establecer aquí alguna de estas modelos de gobierno como doctrina fijo, sino que, bueno, ahí les estoy poniendo 3 tipos de modelos. Nosotros creo que nos parecemos a alguna de ellas, creo que es el presbiteriano, ¿verdad? Que es el que más se asemeja a nuestra congregación aquí. Pero saber que existen otros modelos de gobiernos de iglesias y que son perfectamente válidos. O sea, no hay por qué, no, es que tiene que ser presbiteriano, no, es que tiene que ser episcopal, no, es que tiene que ser congregacional. No, cada iglesia asume un modelo de gobierno y lo importante es que sean columnas y baluartes de la verdad, que tengan una visión cristocéntrica. Luego está las ordenanzas o sacramentos. Estos son signos visibles y medios de gracia instituidos por Cristo. ¿Cuáles son esos? Ya lo hemos visto en el pasado. La Santa Cena y el bautismo. Esos son los verdaderos sacramentos y ordenanzas que deben tener una iglesia. O sea, la manera en que las han de hacer, quizás hay diferencias. Hay algunas iglesias que, por ejemplo, para ejercer el bautismo tienen por costumbre de que los creyentes tomen algún curso sobre el bautismo, estén un tiempo determinado tomando clases sobre eso. Hay otras que no son tan estrictas y simplemente si la persona manifiesta que desea bautizarse, punto. Hay una fecha para un bautismo y se bautiza. ¿Me entiendes? No es, vamos a decir así, de un punto de vista rígido, pero hay variación. Pero lo importante es que la iglesia tenga estos 2 tipos de sacramentos, que celebren la Santa Cena y celebren los bautismos. Eso es lo que determina los gobiernos de una iglesia de Cristo. Amén. Luego la misión de la iglesia. Por supuesto, la gran comisión, que es algo que es ineludible en toda iglesia, que se dice ser de Cristo. Esto está en Mateo 28, lo sabemos, y uno es proclamar el evangelio. El evangelismo es fundamental, llamar a las personas de todas las naciones al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, ¿no? Eso está contenido en esa expresión en Mateo 28, del 18 al 20. También el bautizar está citado allí en ese pasaje. El bautizar, el incorporar a los nuevos creyentes a la comunidad de la fe. También el ejercer misiones, el envío intencional de creyentes a contextos culturales y geográficos diferentes para también predicar el evangelio a toda criatura, como dice el pasaje. O por supuesto, enseñar o discipular, porque también ese pasaje habla de hacer discípulos. Entonces, el proceso continuo de enseñanza, de formación espiritual, para que los discípulos crezcan en obediencia a Cristo. Parte de estos discipulados o estudios bíblicos tienen que ver con eso. Por eso es importante que una iglesia tenga siempre, además de la predicación de la palabra todos los domingos, ¿verdad? Un tiempo de enseñanza bíblica, de estudios bíblicos, ¿verdad? Porque eso también forma parte de la iglesia, la enseñanza. Otro aspecto de la misión de la iglesia es adorar a Dios. Efesios 1. De 5 al 6. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesús. Eso lo dice
del 5 al 6, también en el versículo 12, ahí mismo en Efesios 1, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero ahí habla de alabanza, adorar a Dios, ¿no? Y primera de Pedro 2:9. Dice, y bueno, y algunos otros versículos. Yo tengo aquí el 4 al 5, del 9 al 10. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, y esos sacrificios espirituales tienen que ver con alabanza, oración, ¿verdad? Alabanza, oración, ¿verdad? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio ¿de quién? De Jesucristo. Más vosotros, también dice más adelante, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, otra función, anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había sido alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Otra cosa a lo que hemos sido llamados como iglesia y misión de la iglesia es a edificarse mutuamente. Efesios 4, versículos del 4 al 6, del 11 al 16. Dice en Efesios 4 lo siguiente, del 4 al 6. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado, eso ya lo leímos anteriormente, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y después dice en del 11 al 16, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, que es lo que debe haber hoy, a otros pastores y maestros. ¿A fin? ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a una unidad. Y recuerden que hablamos de unidad. Por eso es que el propósito de edificarse mutuamente es que haya unidad en el cuerpo. No puede haber independencia en el cuerpo. Otra cosa, servir a la sociedad. Mateo 5, versículos del 13 al 16. Vosotros sois, dice Jesús, la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros también sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen, porque ¿qué es lo importante de servir como hijos de Dios? Esto que dice aquí al final, que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, el fin último es que nosotros glorifiquemos a Dios en el mundo por la manifestación de nuestras buenas obras y nuestro comportamiento, ¿no? Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Siguiente. La iglesia y el reino de Dios. Otra cosa que no debemos desvincular. La iglesia es una imagen del reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia no es idéntica al reino de Dios, pero es su principal agente aquí en el mundo. O sea, si alguien desea conocer el reino de Dios, pues tiene que ir a una iglesia. Allí, ¿por qué? Porque es una manifestación del reino de Dios en su principal agente y manifestación visible en la tierra actualmente. O sea, la manifestación del reino de Dios. ¿Quieres ver el reino de Dios? Ven a una iglesia, a una verdadera iglesia. Luego, el reino de Dios es el gobierno soberano de Dios. La iglesia es la comunidad de aquellos que se han sometido a ese gobierno por la fe en Cristo.
Y por último, la iglesia anuncia las realidades del reino. Por eso es que Pablo dice a Timoteo que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, porque no hay otra verdad sino lo que está manifestado en Cristo, en su vida, en la manifestación y lo que... Ahora, a través de su proclamación y demuestra los valores del reino, que son justicia, paz y gozo. Esos son los valores del reino. Justicia, paz y gozo. A través de su vida comunitaria como iglesia. ¿Dónde está el sustento bíblico de esa afirmación que acabo de dar? Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios, y Pablo aquí estaba hablando de que a veces, bueno, dirigiéndose a los romanos, porque habían algunas tradiciones de que si algunos comían cerdo, otros no comían cerdo, bueno, porque había gente que quería judaizar dentro de la iglesia, y él para romper con esas tradiciones dice, mira, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo, que es un elemento común, un vínculo común entre todos los creyentes que forman parte de la iglesia. ¿Está bien? Por eso la iglesia anuncia realidades del reino, y esa realidad es que todos y cada uno de los miembros de la iglesia tienen que manifestar justicia, paz y gozo. ¿No? No puede haber personas sin paz dentro de la iglesia. Fíjense que esto hasta nos confronta de alguna manera, porque a veces vemos hermanos quejándose dentro de la iglesia y no tienen paz, cuando deberías tener paz, porque si bien podemos estar pasando tribulaciones, más allá de esas tribulaciones nosotros tenemos que manifestar paz y gozo también, tener gozo independientemente de las circunstancias que estemos viviendo en un determinado momento. Perspectiva escatológica de la iglesia. La iglesia tiene una perspectiva triunfante. ¿Por qué? Porque tiene una perspectiva futuro de que ha de suceder el rapto y la resurrección de los muertos. Esa es una perspectiva que tenemos nosotros como iglesia, que estamos esperando a futuro. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18 dice, tampoco queremos, hermanos, dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, acerca de los que han muerto. No se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿A quién se está refiriendo? A aquellos que no creen en Jesús. Aquellos que están en el mundo y no forman parte de la iglesia. No se entristezcan, o sea, aquellos que no están en la iglesia, que no forman parte del cuerpo de Cristo, que no son creyentes en Cristo, por supuesto que se entristecen cuando pierden un familiar. Y sobre todo si este familiar es creyente. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza, porque no saben cuál es el destino final de ese familiar. Pero nosotros que tenemos esperanza, que hemos creído, y si nuestros familiares también creen, pues sabemos que tenemos una esperanza, que es que nos vamos a ver y que vamos a resucitar, que hay un tiempo en el que si estamos vivos vamos a ser arrebatados y si estamos muertos vamos a ser resucitados, y que después pasaremos a la presencia en los siglos, por los siglos de los siglos, de Dios, estar en la presencia del Señor. Esto describe el momento en que la iglesia será arrebatada para encontrarse con Cristo en el aire. Es lo que describe el pasaje. Después hay otro evento que también lo hablamos en escatología, en la enseñanza sobre escatología, que son las bodas del Cordero. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis 19, 6 al 9, que presenta a la iglesia glorificada y purificada como la esposa lista para las bodas con Cristo. Y oí una voz de una gran multitud con un estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, que es la iglesia, esa figura o imagen que vimos la semana pasada de la iglesia, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las elecciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.
y me dijo, estas palabras son palabras verdaderas de Dios. Amén. Y luego está la esperanza de una nueva Jerusalén, o sea, donde hemos de habitar en la eternidad. En la eternidad, la iglesia redimida o el pueblo de Dios de todas las eras está representada como una ciudad santa, la nueva Jerusalén que desciende del cielo como una esposa ataviada para su esposo. Apocalipsis 21, 2 y 9 al 10. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dice ahí en Apocalipsis 21, 2. Amén. Es la imagen de esa iglesia que va a descender después de unos cielos nuevos y una tierra nueva, que va a venir a habitar junto con Cristo para una vida eterna perfecta. Conclusión entonces, ahora vamos a terminar. Conclusión de lo que es eclesiología. Nos revela que la iglesia no es un simple club social o una institución humana. Es la obra maestra de Dios en la tierra, el cuerpo de Cristo, habitado por el Espíritu Santo, llamada a ser un faro de luz. Escuchen, llamada a ser un faro de luz. ¿Un faro de luz en dónde? En la sociedad en la que nos encontramos. Un faro de luz y de verdad en el mundo, como dice Pablo a Timoteo, columna y baluarte de la verdad. Entender su naturaleza y su misión y su destino eterno debe inspirarnos a vivir con mayor compromiso, amor y santidad, contribuyendo activamente a su edificación. O sea que la tarea de la iglesia o la responsabilidad de la iglesia, aquí podemos ver que no es algo que es solamente propio del pastor, sino que es una responsabilidad de todos los que somos miembros de la iglesia. De que todos tenemos que contribuir a la edificación, mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es el pueblo redimido de Dios, comprado por la sangre de Cristo, habitado por el Espíritu Santo. Mira, estamos aquí dando una definición. Si nos pidieran una definición de la iglesia, tenemos que decir, la iglesia es el pueblo redimido de Dios, comprado con la sangre de Cristo, habitado por el Espíritu Santo, llamado a adorar, a edificar y a evangelizar. Su destino final es glorificar eternamente a Cristo como su esposo, que es celestial. Y ahí hacemos una cita de Efesios 3:21. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Bueno, hemos terminado hoy con este capítulo de eclesiología. Hasta este punto llegamos hoy con eclesiología y quería ahora abrir un compás, un tiempito para ver si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta.